la semana 7, ¿no? Esta es la semana 6, ¿cierto? No, esta es la semana 5, pero, ¿no? 4 o 5. 5. Esta es la semana 5. 6, de la semana 7 tenemos la segunda práctica calificada. Bueno. ¿Se encuentra el delegado del curso? ¿Sí? ¿Se encuentra o no? No, no lo escucho. No se encuentra. Siempre es así, ¿no? Al comienzo me dicen, sí, quiero ser delegado, pero después, aló. Sí, bueno, delegado del curso creo que es señor Ángeles, ¿no? No recuerdo bien. Aló. Parece Ángeles, que ¿no? intenta hablar, pero no puede, ingeniero. Sí, Sí sí, tiene no. encendido el micro. Ya bueno, de acuerdo. Lo único que quiero coordinar con el delegado, bueno, que lo tome como tarea es que si hay alumnos que tienen dificultades para entrar al Moodle, que se supone que a estas alturas no debería haber, ¿no? Todo el mundo trabaja de manera virtual. Si yo tengo, si ustedes tienen dificultades, yo tengo más dificultades todavía porque, digamos, estoy menos habituado a estas cosas. Ya. Coordine con sus compañeros, los que dicen que no, no saben, porque al final va a pasar el ciclo y yo no sé qué alumnos están, no están, que están poniendo las respuestas en otro lado, no lo sé. Ya, depende de cada uno, por cierto. No, también no voy a exigirles pues que den el examen, ¿no? Cada uno sabe qué hacen, no hacen. Bien, esa es la tarea más que todo. Bueno, ¿se ve mi pantalla? ¿Se puede ver o no? Un favor, a ver, alguien que me hable. Sí se ve, ingeniero. Se ve, se está compartiendo. Ya, gracias, gracias. Bueno, tengo que estar preguntándole, pues, porque no quiero estar hablando en vacío y después ustedes dicen, no, bueno. Recording in progress. Bueno, tenemos que entrar al capítulo 2, ¿no? Sistemas de control de tensión y de frecuencia. Entonces, eh, como dentro del capítulo vamos a hablar sobre, en general, el control del sistema de potencia, pero asociado principalmente a las variables de tensión y frecuencia, vamos a abordar primero el control de frecuencia. Entonces, para el control de frecuencia, ustedes tienen que tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Tenemos la frecuencia. Entonces, tenemos el tipo de control. Eso para diferenciarlo un poquito. ¿Ustedes cómo controlan la frecuencia? La frecuencia normalmente se controla, ¿no? Usando los recursos de generación, también los de carga, ¿no? Los de carga son en un sentido de protección, pero vamos a hablar de lo que es más importante de la generación. ¿Dónde se ubican los elementos para hacer un control de tensión? Este es el control, ¿no? Se ubica normalmente en todo el sistema, lo podemos hacer a un nivel sistémico, ¿ya? Tipo de control sistémico. Si conecto máquinas en Tumbes, puedo controlar la frecuencia de todo el sistema así. Entonces, ¿se podrá reflejar algo de ese control en TAG? Más o menos, quizás, sí. Controlar, digamos, la frecuencia corregida, ¿no? Bueno, depende de las capacidades de control, pero asumamos que sí, que es sistémico. En cualquier parte del sistema se va conectando a la generación y se puede controlar. Ya, respecto a la rapidez, el control de frecuencia
es lento. ¿Por qué? Porque está asociado a sistemas mecánicos. En cambio, el control de tensión, ¿no? Es más rápido. Está asociado a sistemas eléctricos, ¿no? Sobre los elementos, bueno, en general tenemos generación, ¿no? Tenemos sistemas de control, provienen de este control motor primo, ¿no? Control primo de las máquinas. Y el controlador, o sea, el cerebro, ¿no? Está justamente en el gobernador, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora. En cambio, en la atención, el sistema de control, ¿no? Ubicado en el sistema de excitación. O sea, el sistema de excitación, entre otras funciones, controla la atención, ¿no? ¿Y quién es el cerebro? Todo esto es el ABR, ¿no? El Automatic Voltage Control, o en este caso es bueno, así tenemos otros elementos, también las cargas, ¿no? Que no actúan directamente sobre un control, sino que es un sistema de protección. Y ese sistema de protección está basado en, por ejemplo, en esquemas, ¿no? Esquemas de rechazo y carga. Bueno, en fin, hay otros elementos más, pero lo más importante es en la frecuencia, son la generación y la carga. En la frecuencia, eso es lo que vamos a ver ahora, está asociada al balance generación-carga. Es decir, no, y las pérdidas, bueno, incluye las pérdidas en las cargas. Así es. Es una variable que cambia lentamente, ¿no? Porque está asociado a los sistemas mecánicos de las máquinas. ¿Quiénes pueden cambiar la frecuencia? Las máquinas. Y en caso extremo, y ya no se puede establecer ese balance de forma correcta, o sea, balance generación-carga, tenemos que delastrar carga, o sea, deslastrar carga significa rechazar carga, ¿no? Botar carga. Bien, entonces, voy a aprovechar el gráfico aquí. Existen distintos tipos de control de frecuencia, ¿no? Existe un nivel primario, que es la regulación o control primario de frecuencia, ¿no? Existe también otro nivel de control, que es la regulación o control secundario de frecuencia. Bueno, a todo esto, ¿no? El nivel primario está contenido justamente en el control motor primo, ¿no? Control primo. Y en el gobernador tenemos justamente ubicadas las dos variables que hacen regulación primaria. Tenemos el estatismo y la banda muerta, ¿no? ¿Ah? Entonces, las normativas actuales, las normativas técnicas actuales, se obliga a hacer regulación primaria de frecuencia en casi todas las máquinas, ¿no? Las menores a 10 megavatios. Esa es la normativa actual peruana, el PR21, ¿no? Ya. Las máquinas grandes, mayores a 10 megavatios, excepto las REV. Ya. Todas están obligadas a hacer una regulación primaria de frecuencia. Entonces, la regulación primaria de frecuencia se puede ver como lo siguiente, ¿no? Tenemos la variación de velocidad, tenemos cero aquí. O sea, ¿qué indica el cero? Porque estamos en la nominal, ¿no? Entonces, ocurre, por ejemplo, la pérdida de una unidad de generación. Entonces, automáticamente las máquinas van a sentir
un cambio en el sistema, quiere decir que la frecuencia va a ir bajando. Hay una respuesta inercial propia de las máquinas, ¿no? Se ve una pendiente acá. Es la respuesta inercial, ¿no? Inicial en este proceso. Y la recuperación lo da justamente la regulación primaria de frecuencia. Ya. Aquí actúa la RPF con el estatismo y la banda muerta. Entonces, por diseño, la RPF no puede corregir el error de frecuencia cero, sino que mantiene un offset, o sea, un valor en estado estacionario, que es ese. Bueno, pero sí trabaja muy bien, ¿no? ¿Y por qué no lo corrige a cero? Bueno, porque no se puede. A partir de dos máquinas conectadas en el sistema o en paralelo, en adelante no se puede corregir el error de frecuencia. En un sistema isócrono, tienes una máquina sola, aislada, sí, sí podría establecerse un control de frecuencia con error cero, ¿no? Manteniendo o alcanzando un error cero en la frecuencia. Pero en estos casos no. Esa RPF sirve para separar, dividir la carga, sirve también para corregir las variaciones de frecuencia, ¿no? Pero llevarla siempre a un error estado estacionario. Ese error estado estacionario depende de las características de regulación del sistema. Ahora, el problema es que no podemos vivir con ese error de estado estacionario, ¿no? En la frecuencia, tenemos que corregirlo. ¿No? Para corregirlo, se adiciona un lazo externo de control, significa, ¿no? Trabajar con una regulación secundaria de frecuencia. ¿Ya? Eso, solo con la regulación secundaria de frecuencia podemos alcanzar ese cero. ¿Ya? Esa regulación secundaria de frecuencia se modela como un lazo externo de control en los centros de control nacional, ¿no? Centro de control. Centro de control. Control nacional. ¿Ya? Entonces, mediante distintos medios de comunicación, fibra óptica y otros, eh, radio, portador, etcétera, se puede llegar a llevar señales, ¿no? Hacia algunas máquinas, ¿no? Por ejemplo, puedo asumir que esta máquina, la que mostramos acá, tiene un RPF. Aquí todo lo que tenemos acá tendría que ser la parte de motor primo y gobernador, ¿no? Pero está sujeto a un set point, ¿no? Set point normalmente es mantenido constante en control manual. Si quisiéramos, digamos, incluir una señal corrección de la velocidad de la propia máquina, ¿no? En pro de corregir la frecuencia del sistema, pues esa señal tendría que venir desde el Centro de Control Nacional. Ya, entonces, esa es justamente la RS. Está funcionando bien. La revolución secundaria de frecuencia. ¿Qué más? Esa máquina y, por ejemplo, esta de aquí tiene regulación secundaria de frecuencia. ¿Eso se hace a partir de qué? De un AGC. Es el Automatic Generation Control, ¿no? Control automático de generación. ¿Qué parámetros usa? Bueno, hay un bias que se usa, pues lo voy a explicar un poco, pero básicamente, no, mejor no lo pongo acá. Básicamente es un lazo externo de control que apunta solo algunas unidades de generación, no todas, es una parte pequeña. En el Perú, todos están obligados a hacer regulación primaria de frecuencia y una pequeña parte a hacer regulación secundaria. La regulación secundaria viene a ser un servicio, ¿no? Entonces, sí es remunerado. A diferencia, perdón, adelantado. A diferencia de la regulación primaria, que es un servicio gratuito y obligatorio.
Entonces, la revolución secundaria, si se pelean por hacer revolución secundaria, sí, últimamente sí, porque garantizando tener, o sea, que la máquina pueda estar presente en la revolución secundaria, las centrales también garantizan que puedan operar, ¿no? O participar del despacho económico, que es muy importante también, dentro de su modelo de negocio. Bueno, entonces la frecuencia se corrige y hay otras funciones también de la regulación secundaria de frecuencia, que es el control, los flujos, ¿no? O sea, en un ambiente multiárea, ¿no? O sea, tenemos área 1, que puede ser, pues, otro país, como Ecuador, ¿no? Como área 2, Perú, bueno, hay una interconexión. Entonces, tengo que controlar las frecuencias de ambas áreas, ¿no? Frecuencia 1 y frecuencia 2, de Ecuador y Perú, por ejemplo. Y las transferencias, ¿no? Que puede venir, por ejemplo, de Ecuador. P1, 2, a un valor constante, ¿no? Pues controlo las frecuencias y controlo también las transferencias entre áreas, ¿no? Entre sistemas interconectados. Eso solamente se hace con el AGC. Entonces, la función que hemos visto acá del AGC es en un ambiente de un área, ¿no? O área única, también me dicen, que es lo que tiene seteado el Perú, pues, digamos, la normativa de regulación secundaria, no lo puse acá, ¿no? O el procedimiento 22, ¿no? O sea, se establecen los criterios, pero solamente para área única actualmente, ¿no? Pero sí está mirando también a futuro las interconexiones. Acá con multiáreas de dos áreas, por ejemplo, sí podremos controlar esas transferencias de potencia, ¿no? Y para eso vamos a necesitar que Ecuador tenga, por ejemplo, AGC y que Perú tenga AGC. ¿Perú tiene AGC? Sí. ¿Ecuador tiene AGC? Hace tiempo. Ecuador tiene AGC porque tiene interconexión con Colombia, ¿no? Correcto. A ver, la frecuencia nominal del sistema es 60 Hz y no debe variar si se mantuviese el balance de la generación con la carga, ¿no? Pues la demanda no es conocida de antemano, varía en cada instante y se estima, pero esas estimaciones a veces son burdas, ¿no? Principalmente ahora que la coyuntura está tan movida, no podemos estimar la demanda de forma correcta. Hay que esperar, todos los temas se estabilicen, el político y demás. A decir, pero ¿qué tiene que ver lo político con esto? Bueno, desafortunadamente hay muchas cosas que se están viendo respecto a la demanda. Proyectos que no se sabe si van a ser activados o no. Claro. Hay una incertidumbre muy fuerte. Eso está afectando a muchas variables económicas y también a las de inversión, ¿no? Y eso también al sector eléctrico. A todos, ¿no? A todos nos hace daño. La generación no puede ser económicamente almacenada en grandes cantidades. Debe producirse en cantidad exacta en cada instante. Sí, la generación convencional se caracteriza por, digamos, entregar una potencia, ¿no? Sobre periodos de tiempo, ¿no? Y esa potencia debe ser tomada por el sistema. Esa potencia no puede dejarse así nomás, porque si la máquina entrega una potencia mecánica tanto y la potencia eléctrica es menor, las máquinas se embalan. Ustedes ya saben eso, ¿no? Se embalan y pueden perder sincronía. Entonces, normalmente hay un empate entre de lo que se genera, ¿no? Con la red, ¿no? Con que lo que toma la red, ¿no? Ahora van a decir, no, pero ahora existe el concepto de los sistemas de almacenamiento de energía basado en baterías, ya, el BES. Sí, pero aún tenemos poco porcentaje de estos sistemas, ¿no? Eh, a lo más tenemos uno de estos, creo, en ventanilla, pero se usa justamente para el cumplimiento de RPF, ¿no? Ya. Pequeñas cantidades, autonomías bajas, ¿no? Bueno, algún día ustedes están dentro del paradigma de esto, van a tener la posibilidad de almacenar energía a grandes cantidades, pero ahora no, actualmente es pequeño estos sistemas. De acuerdo, entonces la frecuencia varía en función de las perturbaciones y eso lo podemos ver con ese análogo mecánico, ¿no? Una balanza entre la generación, que lo vienen a ser los recursos, son los rojos, ¿no? La generación, los recursos y la carga, ¿no?
Entonces, si hay una pérdida de carga, o sea, un nivel menor acá en este envase, por ejemplo, entonces pesa más la generación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Voy a tener una frecuencia mayor, ¿no? Si hay una pérdida de generación, entonces el nivel va a estar acá, entonces va a haber más peso, ¿no? En la carga y para acá, ¿no? La balanza. Y va a marcar una frecuencia menor, ¿no? Entonces, cuanto mayor generación, la frecuencia es mayor, ¿no? Y cuanto mayor carga, pues la frecuencia disminuye. Entonces, el operador debe tomar acciones para retornar la frecuencia sonora nominal. Existen eh, distintas actividades en operación, porque hacemos los rangos de tiempo de operación externa de potencia. Es una regulación de frecuencia respecto a las acciones que se hacen en la generación, que van desde segundos a minutos. La RPF parte de la RSF. Seguimiento de carga, que promueve los cambios en los set point, que es la RSF de por sí, ¿no? Digamos, administrando también las reservas y otros. Y el day scheduling es el despacho en adelante, es de horas hasta días. Un día antes se tiene que preparar el despacho o la programación de la generación del día siguiente, ¿no? ¿No? Entonces, ahí se analizan las inflexibilidades de generación, tiempo típico mínimo de conexión, etc. ¿Dónde nos centramos más? Pues bueno, en la regulación, ¿no? Y parte del seguimiento de carga. Entonces, el control de frecuencia tiene que ver con tres fases. Ya les había explicado ante la salida de una unidad de generación, o sea, tenemos menos unidad de generación, ¿no? Entonces hay más carga, entonces la frecuencia va a bajar. Acá pueden ver, estamos en 60 Hz y baja, ¿no? Esta respuesta inicial, ya les he dicho que tiene que ver con una respuesta inercial, ¿no? Y esta recuperación la está dando justamente la RPF, ¿no? Entonces hay una recuperación de nivel y esa RPF se caracteriza por una respuesta del gobernador y, bueno, también parte de la carga, ¿no? Se distribuye entre algunos segundos, ¿no? Hasta minutos, termina en minutos, ¿no? ¿Sí? El control primario se ajusta, perdón, se activa automáticamente sin intervención humana. Se activa el estatismo, banda muerta, ¿no? Justo después del evento, los generadores están equipados con sensores de frecuencia, ajustarán el despacho automáticamente. La regulación secundaria se activa en decenas de segundos, ¿no? Aquí estamos, decenas de segundos. La regulación secundaria se implementa mediante AGC. Bueno, esta es la otra parte, ¿no? Estamos en el error de estado estacionario. Pues no nos interesa, tenemos que corregir a cero, ¿no? Segundo fase de control, ¿no? ¿Sí? Se hace con el AGC y el terciario también se hace con AGC, pero tiene que ver con el despacho económico o con otras, o gestión de las reservas y demás. Es una fase de control de frecuencia que, por ejemplo, no es utilizado en el Perú, ¿no? En el Perú no usamos el control terciario aún, ¿no? Y nos podría servir justamente para administrar las reservas rotantes, no rotantes, las frías, también los despachos económicos podrían realizar de forma automática. Son más lentos, pues si se dan cuenta, en 10 minutos puede dar hasta horas, ¿no? De acuerdo, entonces es un tema de tesis interesante, ¿no? Por eso ya lo estoy diciendo, ¿no? A ver, ejemplos en Sudamérica, de Chile, ¿no? Ha avanzado bastante, llega a un control terciario. Podemos ver qué cosa, que los controles son automáticos, el primario y secundario, es el primario y secundario, y el terciario es manual, ¿no? La frecuencia del sistema, el SIC es el sistema interconectado chileno, no sé de qué región de Chile, pero es una parte, porque ellos tienen varias áreas. Entonces, se recogen las señales, variación de frecuencia, en control local del gobernador y a partir de eso hay una limitación de las desviaciones, que es lo más importante, ¿no? Bien. Entonces, existe, bueno, dado que
el control primario se desarrolla en pocos segundos, está desacoplado de tiempo con control secundario que se desarrolla en pocos minutos, ¿no? El control secundario también recibe las variaciones de la frecuencia del sistema mediante también control local o centralizado, que estamos hablando de la GC, restablece la frecuencia a su valor nominal. Este también se desacopla del control terciario que, digamos, se desarrolla en minutos y el control terciario aquí está administrando las reservas, ¿no? Que están viendo pues los controles tanto primario como secundario, ¿no? En Chile se usa para la administración o gestión de las reservas de generación. Ya. Se está viendo, ¿no? A ver, ¿cuántos alumnos tengo? 18, ya aumentaron. Sí, claro, sí se ve. A ver, control del motor primo. Bueno, en la máquina tenemos dos sistemas de control principales. El primero es el control motor primo, que es el que está señalado acá, y el otro es el sistema de excitación que está por acá, ¿no? No me interesa el sistema de excitación, lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, respecto al control motor primo, tiene como función, ¿qué cosa? Mantener a voluntad la potencia activa del generador, un valor especificado. Claro, el COES le dice al CALPA, por ejemplo, ya despacha tantos megavatios, o sea, por ejemplo, 50 megavatios o 80 megavatios, tiene que despachar 80. No, despaché 85, se me fue el dedo, 90, no, es 80. ¿Quién mantiene 80? Alrededor de 80, claro, no vamos a ser 17 también, pero es casi 80 y lo mantiene justamente un control de este tipo. Pero ustedes ya saben cómo se realiza este tipo de control. Ahora, una de las otras funciones que realiza el control motor primo es mantener la velocidad del generador a un valor especificado, ¿no? Bueno, la velocidad del generador está directamente relacionada con la frecuencia, entonces el control de velocidad tiene resultado, el control de la velocidad tiene que ser resultado de la acción coordinada de los generadores del sistema. Entonces, ¿qué tenemos? Un flujo de energía, ¿no? Combustible, vapor, etcétera, válvulas de control y la turbina. Acá se produce energía mecánica que finalmente produce movimiento y mantiene la velocidad, ¿no? Del eje de la máquina, ¿no? Está conectado al alternador rotor y se produce energía eléctrica, ¿no? Esta otra parte que sensa las potencias y también las velocidades es el cerebro, pues, el control, ¿no? Ahí está el gobernador y otros más. Y actúa sobre las válvulas de control, ¿no? Bueno, el motor primo es la fuente de energía mecánica del generador y comprende la turbina y gobernador. Respecto a las turbinas, tenemos una turbina hidráulica, ¿no? Obtenida del caudal del agua, y la de vapor, eh, combustión de carbón, gas, combustible nuclear y las turbinas a gas. ¿Ok? El gobernador normalmente es un controlador, ¿no? Sobre potencia y velocidad, y son de dos tipos: mecánico hidráulico, electrohidráulico. La parte hidráulica se mantiene porque es la parte de fuerza, la actuación para posición de las válvulas, ¿no? Apertura de válvulas. Siempre va a ser así, pero la parte inteligente, digamos, antes todo ese tipo de controlador se implementaba mediante sistemas mecánicos, ¿no? Por ejemplo, el regulador de velocidad de watts, ¿no? Que consistía en unas bolas girantes que sensaban la velocidad de la máquina. Ahora actualmente usamos sistemas electrónicos. Todo lo pueden ver de esta referencia del IEEE, ¿no? Que es también el material que les voy a pasar. Entonces, la turbina hidráulica tiene el siguiente modelo, ¿no? Depende de qué. Bueno, una entrada de la apertura de la válvula de admisión de fluido, ¿no? Y esa señal por unidad, ¿no? Bueno, es utilizada y se multiplica por esta función de transferencia que depende de esa variable TW, que es la constante tiempo del agua, ¿no? ¿Mm? Y obtenemos una potencia mecánica de salida, ¿no? ¿Okay? De la turbina hidráulica.
Ese TW está entre 0.5 y 5 segundos, alrededor de un segundo normalmente. Ese TW, como les dije, es una constante de tiempo del agua o el tiempo de partida del agua, ¿no? Es el tiempo que demora el agua al momento de la apertura, ¿no? O perdón, el ingreso del agua desde la parte alta de la tubería forzada hasta llegar a la máquina. Ese tiempo que demora es el TW. Entonces, TW depende del L, la longitud de tubería forzada, B es la velocidad, H la altura, con respecto al punto medio de la tubería forzada, y G es la aceleración. Ese es con respecto a una turbina hidráulica, ¿no? En cambio, las turbinas a vapor son sistemas más complejos. Entre ellos tenemos sin recalentamiento, el tandem compound, que puede ser recalentamiento simple o doble, y el cross compound, que puede ser recalentamiento simple y doble, y en función del número de turbinas, ¿no? De baja presión. Este LP significa low pressure. El tandem compound significa un eje, ¿no? En cambio, bueno, donde podemos colocar todas las turbinas, ¿no? Turbinas de alta, eso, así. Y después, media pressure, low pressure. En cambio, es en un tandem. En cambio, en la cross compound tenemos dos ejes, ¿no? Entonces, es lógico que en un eje, pues está, digamos, acoplado a un generador. En cambio, en dos ejes tenemos acoplado a dos generadores. Y la suma de esos dos nos va a dar la potencia total del sistema de turbina a vapor. El de tandem compound, o sea, de un eje, ¿no? Todas las turbinas son montadas en ese eje, la de alta presión, intermedia y baja presión, ¿no? ¿Qué vemos? La posición de las válvulas, que era la variable PV, este es el control de válvulas, un distribuidor, tenemos turbina de alta presión, recalentamiento, turbina de presión intermedia, crossover, y las turbinas de baja presión, todo montado en un eje. El cross compound tiene igual entrada, posición de las válvulas, tenemos lo mismo, el distribuidor y demás, tenemos las turbinas de alta presión y de ahí tenemos el recalentamiento, presión intermedia, y de baja presión se separa en los dos ejes, ¿no? En el eje 1 y el eje 2, aquí están las máquinas, ¿no? Los alternadores, 1 y 2, para el sistema de turbina a vapor cross compound. Respecto a los modelos, así como vimos en el caso de la turbina hidráulica, que dependía del TW, acá depende de otras constantes, ¿no? Depende de, por ejemplo, retrasos o constantes de tiempo asociados a retrasos de distribuidor, de recalentamiento y de crossover, tanto en el tandem compound como en el cross compound, ¿no? Ahora, acá para desarrollar toda la potencia de la máquina, tenemos unas fracciones de potencia asociadas a cada una de las turbinas. Esta es una fracción de turbina alta presión, intermedia y baja presión. Normalmente son 30%, 30% y 40%, ¿no? Y en el ala derecha vemos el cross compo, que ahí vemos la fracción de potencia, ¿no? Igual a todas las turbinas, pero en la baja presión sí se separan, ¿no? Para tener justamente las potencias para cada uno de los ejes, ¿no? El eje 1 y el eje 2. Bien, todos los sistemas de turbina a vapor compound usan válvulas controladas. El distribuidor, recalentador, proceso tienen retrasos que se modelan como constante tiempo, eso les dije. Esas fracciones de potencia están en este orden, ¿no? 30, 30, 40%, y este es el orden de las constantes de tiempo. Todo ese modelo lo pueden encontrar en la publicación del IEEE, que les mostré en un comienzo ese artículo. Y este es el modelo generalizado, ¿no? Ese modelo generalizado tiene qué constantes de tiempo. Tiene T4, 5, 6 y 7, que aparecen acá. Y que están relacionados con, por ejemplo, para entender compound, que es esta primera. La primera es el distribuidor, después recalentamiento, crossover, y en la otra, en doble recalentamiento, hay dos veces
una constante de recalentamiento, el TRH1, TRH2. Y así en el cross compound. Y las fracciones de potencia también están amarradas con estos bloques con parámetros K1 hasta K8, ¿no? Y aquí ven sus correspondientes valores, ¿no? ¿Ok? Entonces ese es el modelo generalizado del sistema de turbinas a vapor. Bueno, en el curso vamos a usar un modelo simplificado de turbinas, no tenemos por qué complicarnos mucho. Bueno, pero ahí está la teoría, ¿no? Forma simplificada, pero tenemos bastante información al respecto, ¿no? Bueno, el modelo simplificado que aparece en los libros, ¿no? Les gusta a ustedes, ¿no? O los libros. Poco leen papers, la verdad. Bueno, el modelo simplificado tiene que ver justamente con un cambio en la posición de las válvulas que capturado por esta variación de P, ¿no? Es que multiplica esta función de transferencia 1 sobre 1 más TT es. Este TT es la constante de tiempo de la turbina, ¿no? Y el modelo representa una turbina simple a vapor sin recalentamiento. Ya tenemos la variación de P, donde ese TT puede estar entre 0.2 a 2 segundos. ¿Mm? Un bloque simple, ¿no? Todo lo que hemos visto de hidráulica y sistema de vapor se implica en ese bloque. Ahora, el gobernador sí, pero habíamos visto que teníamos dos tipos, ¿no? El mecánico hidráulico y el electrohidráulico. En ambos los motores hidráulicos se utilizan para posicionamiento de la válvula y control de compuertas. Así es. Y bueno, el registro de velocidad a baja potencia para gobernadores electrohidráulicos se realiza mediante circuitos electrónicos, mientras que gobernadores mecánico hidráulicos se realizan mediante componentes mecánicos, más lento, ¿no? Sí, pero hasta ahora funciona, hay equipos de esos, están funcionando en, creo que yo recuerdo en inicios de, pues, uno empieza estudiando eso, ¿no? Es un ejemplo claro de los libros de control, el control de frecuencia, y cómo se realiza el control mediante esos gobernadores tipo Watt, ¿no? Que aparecen acá. Bueno, ¿cómo funciona el gobernador? Cuando se aumenta repentinamente la carga eléctrica del generador, o sea, el generador, la carga eléctrica, la potencia eléctrica, una potencia mecánica. El equilibrio que potencia eléctrica menos potencia, perdón, potencia mecánica menos potencia eléctrica es cero, ¿no? El equilibrio. Pero el sistema, ¿qué es lo que va a cambiar? Pues siempre la potencia eléctrica, más rápido, ¿no? Tiene que ver con su acoplamiento a las cargas, sistema de transmisión, ¿no? Bueno, existe repentinamente un aumento de la carga, del PE. ¿Sí? Si hay más carga, quiere decir que la frecuencia va a disminuir, ¿no? Así es. Esta diferencia de potencia se atiende mediante energía cinética almacenada en las masas girantes de los generadores, ¿no? Entonces, si se atiende con eso, hay una reducción de energía cinética, quiere decir que las máquinas disminuyen su velocidad y en consecuencia disminuye la frecuencia del sistema. O sea, ese cambio de velocidad en las máquinas es detectado por un gobernador que actúa ajustando la válvula de entrada de la turbina y cambia la potencia mecánica de salida, ¿no? Y lo lleva a un valor nuevo de velocidad. Los primeros gobernadores eran del tipo Watt, ¿no? Como les digo, que se detectaba la velocidad por medio de las pirámides. Proporcionaba un movimiento mecánico en respuesta a cambios de velocidad. Claro, los gobernadores modernos son todos electrónicos. Un ejemplo se ve en la figura y ese tiene las siguientes partes. El regulador de velocidad es justamente esta parte de las bolas girantes, ¿no? Para un aumento de velocidad, por ejemplo, habría, ¿no? Digamos, las bolas se separarían, ¿no? El punto B bajaría, con una red de engranajes también el punto D estaría bajando, ¿no? Entonces, si estaría bajando, ¿no? A ver, un minuto. Sí, si estaría bajando, entonces más fluido entra por acá, ¿no? ¿Cierto? Y empuja este pistón principal y hace un cierre de la válvula, ¿no? Ya, con cierre de las válvulas, bueno, menos combustible, la máquina se frena un poquito, ¿no?
y así disminuye la velocidad. El mecanismo de enlace son justamente todos esos engranajes, ¿no? Perdón. El amplificador hidráulico es justamente esta parte, ¿no? Que ayuda justamente a aplicar toda la señal, o mejor dicho, obtener la señal del gobernador, ¿no? Y producir una respuesta de fuerzas de alta potencia, ¿no? Para abrir y cerrar las válvulas, ¿no? El variador de velocidad es justamente esta parte, donde mediante un servomotor podemos variar, pues, ¿no? Este set point, que es justamente para variar también la velocidad de la máquina, si queremos hacerlo, pues, ¿no? No necesariamente actuando sobre las bolas girantes es que va a variar la velocidad, sino también podemos setearlo nosotros eh, usando el servomotor en variador de velocidad. Bueno, entonces los gobernadores de las turbinas hidráulicas se componen de lo siguiente, ¿no? Hay parte del gobernador detecta la velocidad y parte del gobernador también controla las compuertas, ¿no? Ya. Y teníamos el servomotor, ¿no? El válvula piloto, que era esta, el cambio del set point, aquí está. Tenemos un distribuidor y, bueno, y otro servomotor. Eh, sí, y un servomotor con puerta. Entonces, bueno, lo importante acá es que guarda las mismas componentes que mostrado en el control de frecuencia tipo Watt, solo que en la parte hidráulica debemos incorporar este touch push, ¿no? Que es un eh, elemento de amortiguamiento, ¿no? ¿Y por qué amortiguamiento? Porque las tuberías tienen que cargar con el peso del agua, ¿no? Y, digamos, ese control sobre la velocidad de la máquina se hace a partir de operación de las compuertas, ¿no? Entonces, esas oscilaciones que aparecen en el agua, ¿no? En los cambios de posicionamiento de las válvulas, hace que pueda entrar a una región inestable, ¿no? Ahora, ustedes me van a preguntar, no, pero la estabilidad del sistema de potencia tiene que ver con el PER de sincronismo, ¿no? En este caso, esa estabilidad es justamente asociada al agua, ¿no? Al daño que puede producir la inercia del agua, ¿no? Entonces, por eso se incorpora ese amortiguador. Bueno, el gobernador electrohidráulico tiene esencialmente los mismos componentes, ¿no? El mecánico hidráulico, por de una forma. En el caso del gobernador de turbinas a vapor, también es muy parecido, ¿no? Tenemos una parte que sensa la velocidad, un relé de velocidad asociado al cambio de velocidad del servomotor y las válvulas de control del gobernador. Igual que en el caso mecánico hidráulico, ese es el electrohidráulico, y acá creo que se está priorizando más. eh, por ejemplo, bueno, tenemos un transductor, control de velocidad y, bueno, algunos bloques más que ya tienen que ver con otras etapas por ejemplo, control, posición, presión y otras. Y lo más importante es que el gobernador sigue siendo, pues, la parte inicial, es el transductor que lee la información de velocidad y también la operación sobre las válvulas. Todo lo demás son un poco más accesorios, ¿no? Bueno, entonces, para simplificar las cosas, el gobernador lo que está haciendo es censar los cambios en el sistema, ¿no? Ya, pero esos cambios no se dan, digamos, eh, bueno, disculpen, se da en el sistema y las máquinas tendrían que censarlos, ¿no? O sea, de todas maneras, para hacer una corrección yo necesito saber cuándo se ha dado el cambio, ¿no? ¿Cierto? Por una perturbación y yo no sé nada porque no estoy censando nada, pues no voy a actuar sobre el gobernador, ¿no?
El gobernador lee ese cambio de frecuencia, pero para leer el cambio y después actuar requiere de una característica. Esa característica se le incorpora al gobernador y es justamente esta pendiente, que es esta gráfica muestra la característica del estado estacionario del gobernador, cómo se comporta en estado estacionario y, y tiene esta relación o mantiene una relación entre la velocidad y potencia, ¿no? En forma lineal. Esa pendiente es justamente el R, que vendría a ser la constante de regulación, o el drup o el estatismo. Tienen esos sinónimos. Entonces, lo que pasa es lo siguiente. Activando el modo drup, ¿no? Mantenemos esta característica en el gobernador y asumimos que, por ejemplo, para 1 PU de velocidad angular, que es para 60 Hz, tenemos una potencia de 0.625 PU, por ejemplo. Ya, estamos operando aquí. 1. Si ocurre una perturbación del sistema, no se sabe dónde, pero produce un cambio en la frecuencia, disminuye la frecuencia a este valor, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos otro nivel de frecuencia. Entonces el sistema dinámicamente se va a mover al final a este estado estacionario. Un minuto. A este de acá, ¿no? Que sería el punto 2, ¿no? Entonces, se pueden ir por acá. Eso es lo que justamente hace la primera fase de control de frecuencia, la RPF, con el drup, ¿no? El R tiene que calcular ustedes, ¿no? ¿Cuánto sería? En porcentual y en frecuencia, ¿no? ¿Cuánto sería en porcentual? En PU, para esa máquina, suponiendo todas las cantidades PU. Es la variación de la velocidad, ¿no? Es 0.02, ¿no? 0.02 entre la potencia. ¿Cuánto ha cambiado ahí? ¿Mm? Sería 1 menos 0.625, ¿no? Sería punto 30, es 37.5 ya. 0.02 es 0.375. Entonces me da aproximadamente 5.3%, ¿no? Y esto debe ser igual a ¿qué? Bueno, el cambio de la frecuencia, ¿no? Punto 98, ¿cuánto es? Hertz. Sería 58.8, ¿no? Dividido entre, vamos a suponer que la máquina es de 100 MVA, ¿no? Para un PU de 100 MVA. Yo lo divido entre 37.5, ¿no? 0.02 por 60 entre 37.5. Ya, me da, ¿no? Hertz por megawatt. ¿Cierto, no? Sí, ¿no? Bueno, no me dice nada, bueno, estará bien. Correcto. A veces los datos figuran por unidad, sí, pero es porque dependen de los valores base, ¿no? La base de frecuencia es la misma para todos, 60 Hz, para nosotros. Este lado del mundo. No, pues de este lado del mundo hay varias frecuencias, sí, ya. En Perú, mejor dicho, 60 Hz. Chile, 50 Hz. Bolivia, 50 Hz. Bueno, y la parte esta de potencia tiene que ver con la base de la máquina, ¿no? Ya. Entonces, para corregir la, la frecuencia, bueno, he alcanzado un error de estado estacionario, 0.98, ¿no? Y la máquina ha participado en que un delta P, ¿no? Ha tenido que inyectar 37.5 megavatios, ¿no? O 0.375 PU, por ejemplo, ¿no?
Entonces, pero sí, la frecuencia está baja. Si yo quisiera corregir la frecuencia, entonces tendría que eh, actuar sobre el set point, ¿no? De la máquina. Y actuar sobre el set point es justamente utilizar esta característica. Y acá se ve la intersección, ¿no? Entonces, esta otra etapa es justamente la RCF. Correcto. El modelo gobernador finalmente vendría a ser lo siguiente, ¿no? Tenemos que comparar, ¿no? Una variación de potencia de referencia y una variación de delta P, que es justamente el que está asociado al estatismo, al drup, ¿no? ¿Ya? Ese comparador es la primera este, parte del gobernador, la otra es el amplificador hidráulico, recuerda. Entonces, esa señal de variación de PG se transforma a partir del o a través del amplificador hidráulico una señal de posicionamiento, ¿no? El delta PB. El amplificador hidráulico tiene una constante TG, constante tiempo. Bueno, y acá tenemos ya en el bloque el set point, tenemos el delta P, ¿no? Que viene del estatismo, y finalmente la posición de la válvula. Ahora, esto se puede conectar a la turbina, ¿no? ¿Recuerdan? La turbina, que era 1 más TTS, ¿no? Y tenemos la potencia mecánica. Y aún así, bueno, potencia mecánica, necesitamos conectar también la ecuación de oscilación de la máquina y para obtener la variación de velocidad, ¿no? Así es. Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Bien, entonces, el control primario de frecuencia, ya les dije que se usa justamente para el funcionamiento en paralelo de las máquinas, ¿no? Y también corregir la frecuencia, ¿no? A un valor, pues, de estado estacionario, ¿no? Esa es la parte primaria, pero existen en general controles de motor primo, ¿no? El primario, que es normalmente local en generadores, ¿no? RPF. Secundario, la RCF. Mediante AGC pueden modificar las consignas de la RPF. Y el terciario también es AGC, ¿no? Regulación terciaria de frecuencia. Pero implica o que tiene como funciones manejar el despacho económico y gestionar las reservas de generación. Bueno, acá hay un párrafo que me parece interesante. El aumento del tamaño de los sistemas de potencia debido a las interconexiones hará que las variaciones de potencia sean, perdón, las variaciones de frecuencia sean menores. ¿Por qué? Porque como está tan interconectado, digamos que la salida de una unidad ya no afecta mucho, ¿no? Una unidad de cientos de unidades, poquillas, ¿no? Pero no hay que subestimar el control de frecuencia que es necesario. Justamente cuando existen perturbaciones muy serias, por ejemplo, separación de áreas. En el sistema peruano se ha implementado el esquema de rechazo automático de carga y retiro y generación por los problemas que teníamos a un inicio el sistema peruano era muy radial y producías por algunas líneas, la salida de algunas y otras líneas producía islas, ¿no? El sistema, ¿cierto? Y en estas islas tenía que establecer el balance generación-carga, ¿no? Siempre. Pero no se puede producir pues, si no se incorporan algunos elementos importantes, ¿no? Esas variaciones muy fuertes, de hecho, deben ser estudiadas, ¿no? No hay que subestimar el control de frecuencia. Dice, no, todo está bien, pero cuando ocurre un blackout, cuando ocurren perturbaciones serias, sí es importante tener los eh, sistemas de control necesarios, ¿no? Ajustados para devolver el balance de generación-carga, ¿no? La RPF siempre va a estar, pero no va a alcanzar, ¿no? Para situaciones como esa, ¿no? Desbalance. Entonces ahí se tiene que accionar los deslastres de carga, ¿no? Y hasta retiro de generación, ¿no? Sistema, una acción coordinada. Son estudios que se elaboran para todo eso, ¿no? En los lazos de control y generación
En general habíamos dicho que existe el lazo de sistema de excitación con el ABR y otro es la parte del gobernador que está asociado primero a censar la frecuencia, de ahí un control de frecuencia carga. Ese P-type, no, el type, ¿qué significa? No es corbata, sino, eh, por si acaso, ¿no? Es transferencia de potencia entre áreas o de líneas importantes, ¿no? Corredores de transmisión. Podemos controlar también las transferencias de potencia, ¿no? Entre áreas. Entonces necesitamos censarlo, tal como censamos la frecuencia. Entonces, hay una corrección en delta PC aquí dentro de las válvulas y no, no, perdón, que entra el mecanismo de control de válvulas y finalmente maneja las válvulas, ¿no? Y flujo de energía hacia la turbina para generar potencia y modificar la velocidad de la máquina. Bien, los lazos de control, ¿no? En general, a ver, hay unas características que son importantes, ¿no? A ver, pequeños cambios en la potencia activa dependen principalmente de cambios en el ángulo del rotor y consecuencia en la frecuencia. Sí, existe un desacoplamiento, ¿no? Potencia activa, ángulo, y al final de la frecuencia. Con potencia reactiva, tensión, ¿no? Ah. Eso no ocurre en la distribución, ¿no? Solo ocurre en la transmisión, o sea, en el sistema de potencia. En este caso. Se puede desacoplar ambos lazos porque este es más rápido, ¿no? El de tensión, potencia reactiva y más lento es el de potencia activa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del control de frecuencia carga? Mantener la frecuencia un valor uniforme, ¿no? Dividir la carga entre los generadores, eso lo vamos a ver ahora, y controlar las transferencias programadas. Entonces, aquí están todos, pues, la revolución primaria y secundaria al menos, ¿no? Los cambios en la frecuencia que hemos dicho acá, y la que se sensa con ese bloque, y la potencia activa en las líneas de transferencia que viene de acá, ¿no? O si se incorporan ahí, eh, se detectan a partir de medición de cambio de ángulo, ¿no? Eso es lo que se corrige. Bien, entonces tenemos que incorporar el modelo de generador, que es lo que nos interesa. El modelo de generador está directamente asociado pues a las masas girantes, ¿no? Claro. La frecuencia se controla a partir de qué? Del sistema mecánico, ya, sí, está bien. O sea, cómo cambia la potencia mecánica. Pero la potencia eléctrica está cambiando. Y, digamos, las dinámicas que se producen para ellos, pues, provienen de la ecuación de oscilación que ven ahí, la ecuación 1. Linealizando, ¿no? Tenemos esta expresión, la 1, función de la variación de velocidad, ¿no? Tenemos esta otra expresión. Este W sobre WS es un por unidad de velocidad, ¿no? Lo que vimos ahí en la gráfica del estatismo, o la característica de estado estacionario, ya, pues acá van a asumir ustedes que ya todo está en por unidad, ¿no? Velocidad, correcto. Entonces, tenemos, aplicando la transformada de Laplace, lo siguiente, en la ecuación 4, y en la siguiente figura se muestra esa relación, ¿no? PM menos P, PM de las turbinas, P del sistema eléctrico, ¿no? Eso multiplica 1 sobre 2HS, nos da variación de velocidad por unidad. Bien, en esta parte, ¿qué es lo que nos falta? La potencia eléctrica. ¿Dónde viene? De las cargas. Entonces, las cargas tienen dos componentes. Una asociada a cargas resistivas utilizadas en iluminación, calefacción, donde la potencia es independiente de la frecuencia. El otro componente sí está, digamos, asociado o es sensible a cambios de la frecuencia. Y normalmente son cargas de tipo motor. Entonces, la combinación de esas dos son los que nos da las características de la carga, ¿no? Entonces, esto de acá tengo que borrarlo. Bueno, una carga está compuesta, una carga puesta se aproxima por, ¿no? Por esto. La variación de P es igual a variación de PL más D, variación de omega, ¿no? Velocidad. Entonces, PL es la variación de carga no sensible a la frecuencia y dB doble
variación de W es la variación de la carga sensible a la frecuencia. D es un porcentaje que mide la variación de la carga dividido entre la variación de frecuencia. O sea, para 1.5 cambio de la frecuencia, tenemos un 1% de carga, ¿no? Perdón, 1.6% de carga para un cambio de frecuencia de 1% nos da 1.6, ¿no? Del parámetro D. Un minuto. Ya, vamos a seguir. Entonces, variación de PE vendría a tener dos componentes. Una que es el PL, la componente no sensible a la frecuencia, y la componente sensible a la frecuencia viene del D, ¿no? Multiplicado por variación de velocidad. Esto se puede juntar con este bloque, que pasa aquí, ¿no? Bien, entonces, el bloque anterior era este, y ahora sí lo acoplamos al gobernador, ¿no? Y amplificador hidráulico y la turbina. Entonces, el diagrama de bloques que se muestra aquí es para una central aislada, ¿no? Tiene una carga, ¿no? Donde esta es variación de PM, ¿no? Y esta es variación de PE. ¿De acuerdo? A ver, hay algo importante aquí. A ver. Como ustedes están aplicando un control manual, entonces la potencia de referencia, usted puede mantener constante, pero usted no está manipulando, ¿no? Bueno, que sepan. Bueno, entonces la variación de PRF. Entonces el único input, digamos, entrada en el diagrama de bloques vendría a ser el PL, ¿no? O variación de PL. Y eso es lo que se ha puesto acá con el signo negativo, ¿no? Menos variación de PL, ¿no? Tendría estos dos bloques con su relación a la salida, que vendría a ser la variación de velocidad. Nos da esta función de transferencia en lazo abierto, y lazo cerrado vendría a ser obtenido, pues, perdón, la función de transferencia en lazo cerrado se obtiene como lo siguiente, ¿no? Entonces, la entrada viene a ser variación de PL, y la salida, la frecuencia, ¿no? Variación de omega. Todo esto llamado de TS, ¿no? Y tenemos que variación de omega es igual menos variación de PL. En el caso de un generador, sí, la variación de la carga es un escalón, o sea, delta PL es delta PLE sobre S, y utilizando el teorema de valor final, decimos que el valor de estado estacionario de variación de omega será, ¿no? Este SS significa steady state, ¿no? Estado estacionario. El offset de frecuencia, ¿no? Que se obtiene al final de la regulación primaria de frecuencia. Tendría que ser igual al límite cuando S tiende a cero de esto, pues, ¿no? De variación de omega, de la plaza. Y bueno, si ustedes lo desarrollan aquí, se dan cuenta que simplifica menos variación de PL multiplicado por 1 sobre D más 1 sobre R. Si no existen cargas tipo motor, entonces D es igual a 0, entonces obtenemos esta expresión. Ya, ese es en el caso de un generador, ¿no? En el caso de más generadores, es lógico, ¿no? Pues estamos interconectados. No sé cuánto, mucho. Entonces, la frecuencia de estado estacionario va a estar en función de las constantes de regulación, ¿no? De las máquinas. De regulación. Como es un sistema que funciona como un grupo coherente, digámoslo así, no hay pérdida de sincronismo y demás, sino que los cambios que suceden justamente alteran el sistema, generación carga, sí, pero la generación puede asumirlo, entonces podemos decir que está estable en lo angular, o sea, estabilidad transitoria, y también en estabilidad en la frecuencia, ¿no? No nos movemos mucho, pero sabemos que estamos controlando la frecuencia sobre un rango limitado, pero lo está controlando. Entonces, el sistema se puede comportar como un grupo coherente, ¿no? Y podemos asumir una inercia equivalente a todo el sistema, ¿ya?
Entonces, las potencias mecánicas vendrían a ser pues, estas, las que, digamos, se suman y se resta con la componente que no es sensible a la frecuencia de la carga, ¿no? Y acá tenemos el deck para modelar la carga tipo motor. Entonces, en estado estacionario ustedes pueden demostrar que la variación de la frecuencia de estado estacionario es igual a menos variación de PL multiplicado por 1 sobre D más la sumatoria de los recíprocos, ¿no? Del estatismo. ¿De acuerdo? Estos sumatorios de los recíprocos lo que hace es más o menos configurar un reparto o separación de carga. ¿Ok? Va a depender también del estatismo, ¿no? Ya. Acá tengo un ejemplo. Una central eléctrica aislada tiene los siguientes parámetros. Constante de tiempo de turbina 0.5, constante de tiempo regulador 0.2, la inercia 5 y el drup no lo sabemos. Lo vamos a determinar. La carga varía en 0.8% para una variación de frecuencia de 1%. D es igual a 0.8. Usando el criterio de Rousse-Hurwitz, encuentre el rango de R para mantener la estabilidad del sistema de control. Sistema de control. B, regulación del gobernador. La regulación del gobernador se fija a 5%, ¿no? De por unidad. Ya. Bueno, habrá un rango ahí, pues 5% esto que debe ser estable, ¿no? Supongo. La potencia nominal de turbina es 250 megavatios a una frecuencia nominal 60. Entonces se produce una variación súbita de la carga. O sea, aumenta la carga. Ustedes saben que cuando aumenta la carga, disminuye la frecuencia. Entonces, esa variación de la carga está asociada a la componente que no es sensible a la frecuencia, es variación de PL, de 50 dividido entre 250, ¿no? Nos da 0.2 por unidad. Ahí vamos a encontrar la variación de la frecuencia en estado estacionario, ¿cierto? Y vamos a obtener las características de desempeño en el dominio del tiempo y la respuesta de la variación de frecuencia. La respuesta de la variación de frecuencia, ¿no? En el tiempo. Bueno, vamos a reemplazar los parámetros del sistema en el diagrama de bloques anterior, ¿no? Y vamos a tener lo siguiente, ¿no? Tenemos la función de transferencia, donde K es 1 sobre R. ¿Está? Entonces, la ecuación característica vendría a ser 1 más KGH, ¿no? Tenemos esta ecuación polinómica y montamos la matriz de root. Entonces, la primera columna debe tener elementos con mismo signo. Entonces, 1, 7.08, entonces, mismo signo, positivo. Entonces, los demás tienen que ser positivos porque es estable. Entonces, acá, bueno, que K debe ser mayor que menos 0.8. Se entiende de que el estatismo debe ser positivo. Ya, bueno, eso no me preocupa mucho. La tercera fila es la que me preocupa. Entonces, esa tercera fila hace que, bueno, para que sea positivo ese valor, K debe ser mayor, perdón, debe ser menor que 73.965. Y esto a su vez hace que, como K es el recíproco de R, que R sea mayor que 1.35%, ¿no? Para mantener la estabilidad del sistema de control. Entonces, en B voy a elegir 5%, estoy eligiendo 5% por unidad, ¿cierto? Mayor que 1.35%, ¿no? Estoy garantizando la estabilidad del sistema de control. Y ahora sí, voy a encontrar la variación de frecuencia en estado estacionario. Usando la función de transferencia de lazos cerrados, tenemos ese resultado. Y la variación de frecuencia en estado estacionario vendría a ser el límite de S cuando multiplicas S, variación de omega, y eso nos da 1 sobre 20.8. Bueno, D era 0.8, ¿no? 0.8 D. O sea, este 20.8 debe ser D más 1 sobre R, ¿no? 0.8 más 20, ¿no? Y 20 es igual a 1 sobre 5%, ¿no?
Entonces, con el signo menos se van a dar cuenta que cuando la variación, o sea, el delta PL es positivo, ¿no? 0.2 positivo, entonces la frecuencia es negativa. Aquí está, menos 0.0096 PU. Y en frecuencia vendría a ser por 60 menos 0.576 Hz. Eso es lo que ha caído la frecuencia en estado estacionario. Y eso lo pueden ver haciendo las simulaciones de dominio del tiempo, usando la función de transferencia, ¿no?, del sistema, ¿no? Lazo cerrado, obtenemos pues esta característica. Si se dan cuenta, ¿no? Eh, bueno, hay una caída de menos 0.096, creo que era, ¿no? Ahí está, 0.096. E1. Es el error de estado estacionario. Claro, nosotros queremos que llegue a cero, pero no se va a poder porque todavía no incorporamos un control, una regulación secundaria de frecuencia. Acá tenemos las características, tiempo pico, tiempo de establecimiento, overshoot y otros. A ver, un segundo ejemplo, ¿no? Ahora sí, tenemos un sistema con dos unidades. Tenemos que la unidad 1 es de 600 MVA, ¿no? Y la unidad 2 es de 500 MVA. Tenemos una constante regulación, o DRUP, o estatismo, ¿no? R de 6% y 4% en función de su propia base, ojo. ¿No? Las unidades están operando en paralelo y atienden una carga de 900 megavatios a la frecuencia nominal. Entonces, la frecuencia del sistema está en 60. No, tiene que decir problemas. Claro, pues porque puede estar arriba o abajo, ¿no? Puede estabilizar en alguno de los, en cualquier punto de la frecuencia, no necesariamente de 60. La unidad 1 suministra 500 megavatios y la unidad 2 400, ¿no? Se incrementa la carga en 90 megavatios. Si se incrementa en 90 megavatios, ¿qué va a pasar con respecto a los despachos? ¿Cómo se van a repartir los despachos? ¿Ah? Ojo, esa respuesta no es que tú manualmente cambies el despacho, o sea, que COES te diga, ya, tú 50 y tú 40, no, sino que automáticamente la regulación primaria de frecuencia tiene que actuar haciendo el redespacho, o sea, digamos, cada máquina va a aportar generación, ¿no? Para suplir el aumento de la carga. Asuma que la carga no es sensible a la frecuencia, o sea, D es igual 0, ¿no? Encuentre la variación de frecuencia en estado estacionario y la nueva generación en cada unidad. Ahora, si D es 1.5, vamos a encontrar lo mismo, la frecuencia de estado estacionario y la nueva generación en cada unidad. Entonces, para las potencias de 600 y 500 de la máquina, bueno, están en diferentes potencias, nos conviene usar una base común, MVA. Vamos a seleccionar 1000 MVA y vamos a cambiar los DRUPs a esa base común. Entonces, R1 1000 dividido entre 600 por el DRUP que es 6%. Y el otro era 4%, ¿no? 4%. Y dividido entre 500 por 4%. ¿Ya? La variación de la carga por unidad, bueno, eran 90 megavatios dividido entre la nueva base que es 1000 MVA, nos da 0.09 PU. Correcto. Entonces, en el caso A, cuando D es igual a 0, la variación de la velocidad de estado estacionario es igual a menos variación de PL dividido entre la suma de los recíprocos de los DRUPs, ¿no? De estatismo. Entonces, en estos casos, pues si tú tienes 0.1 y 0.08, ¿no? Este es casi como 10% y este es como 8%. La inversa tienes 10 y 12.5 y nos da menos 0.004 PU. Por 60 nos da menos 0.24 Hz. ¿Ok? ¿Cómo se reparte la carga? La carga se está repartiendo en función de los estatismos. Así es. Entonces, la variación de potencia mecánica en la unidad 1, pues, va a estar en función de la frecuencia de estado estacionario dividido, pues, con su estatismo, el R1. Eso nos da 40 megavatios. Y variación de P sub 2, unidad 2 sería 50.
Entonces, finalmente la unidad que tenía, la unidad 1 tenía 500, ahora va a ser 540, ¿no? Y la unidad 2 tenía 400, se estaba inyectando inicialmente 400, ahora va a ser 450 megavatios. Y acá tenemos una carga de 990, creo, ¿no? Megavatios. Y la frecuencia ya no es 60 Hz, sino 59.76 Hz. Eso también podemos resolverlo a partir de la figura que se ve, ¿no? Ahí están las características de estado estacionario de las unidades. La unidad 1 inicialmente para la frecuencia de un por unidad está ubicada aquí, ¿no? Aquí y está aquí. O sea, era 500 megavatios y 400, ¿no? Está. Cae la frecuencia, ¿no? Por ese aumento de la carga en el valor de 0.996, ¿no? ¿Por qué? Porque, recuerden, fue menos 0.004 por U. Ya, entonces cae y finalmente, por la acción del RPF, va a ir a este punto, va de 1, del punto A B. Y aquí también, ¿no? De A hacia B. Ya, esos son los nuevos despachos. En este caso es 450, gráficamente lo podemos ver, y aquí es 540, ¿no? ¿Ok? Ya. Solo podemos hacer gráficamente, usar las características de estado estacionario para cuando D es igual 0, pues, ¿no? Cuando D es diferente de 0, que es el caso que vamos a resolver ahora, ya cambia ligeramente las condiciones de reparto. Y vamos a verlo siempre asociado a la variación de frecuencia de estado estacionario. Entonces, esa variación de frecuencia de estado estacionario está en función de, ya habíamos visto toda esta expresión, pero acá tenemos el D, y ahora sí ya no va a ser menos 0.004, sino menos 0.00375 PU. ¿Ya? Cae menos la frecuencia. Cae menos, ¿no? Y el reparto, bueno, también es 37.5, antes era 40, ¿no? Y en la unidad 2 es 46.87, ¿no? Y antes era 50. Diferente, ¿no? Entonces la unidad 1 va a generar, a ver, las dos unidades eran, ¿no? Inicialmente era 500 más el 37.5, 537.5. La unidad 2 era 400 más 46.87, 446.87 megavatios. Y la carga era 900, ¿no? Y 900, a ver, vamos a estudiar esto, ¿ya? 900 inicialmente y voy a asumir esto como delta P. Este delta P está compuesto por los 90, que es la variación de PL, y también necesitamos sumar el dW, de variación de W, ¿no? Y esa es justamente la razón por la que sale distinto del caso anterior. Quiere decir que si ustedes calculan ese término D por variación de velocidad o frecuencia, tienen como resultado menos 5.625. O sea, las cargas tipo motor lo que finalmente van a hacer es disminuir el consumo, ¿no? Que bueno, entonces alivian un poco la caída de la frecuencia, ¿no? Esa es la explicación por lo que no se parece al caso A. Correcto. A ver. ¿Está viendo mi pantalla todavía? ¿O no? Sí, ¿no? Sí, ingeniero, dice regulación. Ya, algo rapidito el PR21, ya ustedes lo van a leer con más detalle. Lo que me interesa más. Finalmente ustedes siempre toman nota de esas cosas. Bueno, ya, acá el RPF es automático, se aplica para centrales mayores a 10 megavatios, no para las RER, y el DRUP se ajusta entre 4 a 5%. Ya, ese es en Perú, ¿no? Y hay un efecto importante, que, bueno, hasta aquí nomás voy a llegar para el PR21, es la banda muerta. La banda muerta
es justamente una zona donde no opera la regulación primaria de frecuencia. Entonces, es donde, digamos, el regulador no corrige, o sea, no aporta en potencia para corregir la frecuencia. ¿Qué es esta zona? Estas zonas de aquí. Acá hay varios niveles de banda muerta y depende de un rango de frecuencia, ¿no? Donde no actúa el controlador. Recuerdan que el estatismo era algo así, ¿no? Variación omega, variación potencia, tenía una característica y ese era el drop, ¿no? Entonces, cuanto más echado el drop, mejor, pero ¿no? Porque se vuelve más sensible a la frecuencia y puede producir mayores cambios de potencia. Ya, ese es cuando está el drop en on, ¿no? Drop on. Pero el off significa ponerlo así, vertical. ¿Por qué? Bueno, porque no, es insensible a los cambios. Si la frecuencia cambia acá, baja, sube, no le importa, siempre va a mantener el valor de potencia que será especificado. Eso es lo que hacen los generadores para, para evitar participar en la regulación de frecuencia. ¿Y por qué evitan participar en la regulación de frecuencia? Porque es dinero, pues, para producir regulación de primaria de frecuencia, ellos tienen una potencia efectiva, ¿no? Que es, digamos, 100%. Tienen que retroceder un 3% más o menos hasta acá, o sea, indisponer esta potencia, esta variación de P, ¿no? Para darla hacia, inyectarla en el control de frecuencia, como RPF. Este es dinero en el tiempo, ¿no? Será poquito, será 2 megavatios, 3, dependiendo del tamaño de la central, pero en el tiempo es dinero. Y las centrales, los generadores, pues les interesa eso y para inyectar pleno, pues desactiva nuevamente el grupo. Puede ser. Ya, listo. Bueno, al final, ¿qué tenemos? Antes teníamos esta característica, ¿no? Unos dos cachitos, que era conexión del centro norte con el sur, ¿no? La frecuencia en el centro norte era un cachito y el sur era el otro cachito. ¿Se dan cuenta de esa dispersión de la frecuencia? Bueno, actualmente vemos así. Claro, está alrededor de 60 Hz. ¿Y eso quién lo ha hecho? Pues la regulación primaria de frecuencia. Bueno, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, todavía, ¿no? Sí, ¿no? ¿O no? Sí, ingeniero. ¿Qué se ve? A ver, ¿qué se ve? El anterior, esquema de control. No, no sea, no lo. Ya está, ahora sí. Ya, control secundario de frecuencia en sistema de área única, ¿no? Sí. Ya. Ahora sí vamos a entrar al control secundario, pero de a poco, ¿no? Primero habíamos visto que existe un valor offset que no se puede corregir, ¿no? En este problema, por ejemplo. Un valor grande. La variación de la frecuencia de estado estacionario. Entonces, ese error de estado estacionario tenemos que corregirlo. Entonces, ¿qué usamos para corregir ese offset, ¿no? Y llevarlo como esta característica, aparece acá. Bueno, para corregir la frecuencia y llevarla a un error de estado estacionario cero, tenemos que utilizar un control automático de generación, que es un control lazo externo aplicado en el centro de control, señales que, digamos, remotas hacia las centrales eléctricas, ¿no? Entonces, pero ese lazo de control equivale a un bloque integrador que monitorea un error promedio durante un periodo de tiempo y elimina el offset, como les dije. Bueno, esa medida, eh, perdón, a medida que la carga del sistema cambia continuamente, la generación se ajusta automáticamente para restablecer la frecuencia de valor nominal. O sea, automáticamente está actuando, ¿no? Y eso es mediante un control automático de generación. Ya, ¿cómo se implementa y más? Vamos a verlo con calma.
En el control primario de frecuencia, un cambio de carga del sistema resultará en un offset. Eso es lo que hemos visto. ¿Y de qué depende de qué? De los drupes, ¿no? Características de las máquinas, su RPF. Con el fin de reducir el error de frecuencia cero, debemos proporcionar una acción de control. Esto se logra a partir de un controlador, un controlador integral, o sea, un bloque de estos aplicado directamente sobre el set point de la, de la máquina, ¿no? Del gobernador, ¿no? Con el motor primo. Entonces, esta variación de PRF va a ir cambiando. Eso hace que se fuerce el error final de frecuencia cero, ¿no? El desempeño, claro, va a cambiar en función del KI. Nosotros teníamos nuestros, recuerdan que teníamos un diagrama de bloques, ¿no? Que dependía netamente del PL. Ahora tenemos el mismo diagrama de bloques, pero no vamos a asumir que delta PRF es cero, sino que digamos, tiene un valor que depende de las variaciones de frecuencia, ¿no? Entonces, este nuevo lazo realimentado, ¿no? Produce esta función de transferencia, aparece acá en 1. Y si se dan cuenta, si ese, para obtener la variación de frecuencia de estado estacionario, decimos límite de S va a 0, de S multiplicado por variación de velocidad, ¿no? El dominio de Laplace. Bueno, acá multiplican por S y S va a 0, todo esto se va a 0. ¿Ok? Este es 0, bueno, acá todo esto es 0, y acá 0. Chao. Bueno, tenemos el ejemplo que es muy parecido al ejemplo 1 del material de regulación primaria de frecuencia. Es la misma central aislada, ¿no? Cuando dice aislada es que tiene una carga. Son los parámetros de turbina, regulador, generador y el drup, ¿no? El R, que vamos a asumir que es un 5%, que era lo que también habíamos supuesto anteriormente. El D es 0.8 y el control de frecuencia de carga está equipado de un lazo de control integral secundario para el AGC. Entonces, vamos a usar la función STEP del Toolbox de Control System MATLAB para obtener una respuesta de la variación de frecuencia a un escalón de cambio repentino de más 50 megavatios, que para nosotros era 0.2 PU, ¿no? Porque la turbina es de 250 megavatios. Ya, para todo esto, ¿qué necesitamos? Bueno, al parecer es casi lo mismo, pero solo está cambiando ese lazo, ¿no? El control. Esa realimentación, porque se está viendo ahí, ¿no? Tiene un bloque integral de parámetro KI que vamos a elegir valor a 7, ¿no? Entonces, claro, alguien me dirá, no, ¿por qué no pide la variación de frecuencia estacionaria? Bueno, es 0, ¿no? Supone que es un control secundario de frecuencia, ¿no? Ya. Tenemos la función de transferencia. Mediante el Toolbox de Control System podemos encontrar la respuesta en el tiempo. Justamente esa se ve aquí. Ven cómo efectivamente se alcanza el error de estado estacionario 0. Y eso se obtiene después de aproximadamente 10 segundos. Correcto. Sí se ve, ¿no? O no. Está calladito. No se ve, no se ve, no se ve. Ahora sí. Ahora sí. Ya, control de frecuencia y sistema multiárea. Ya, habíamos hablado anteriormente que control de frecuencia, teníamos algunas máquinas que tienen RPF, todas deben tener RPF, al menos las más grandes, mayores a 10 megavatios. No. Y algunas tienen RSF, algunas, ¿no? No todas, son pocas, nada, un grupo de máquinas. ¿Por qué? Porque, bueno, son las que han sido seleccionadas mediante una subasta. Y la RSF es un servicio que es remunerado, entonces todos
pareciera que la mayoría quiere, ¿no? Quiere digamos, entregar ese servicio. Hay beneficios económicos como para eso. Ya, entonces, ese es para un área, ¿no? Entonces, por acá está, ese es Ecuador, por ejemplo, y aquí está Perú. Y necesitamos también, bueno, Perú ya tiene su AGC, ¿no? Todo es mediante AGC. Y aquí, y Perú también tiene su AGC, en su control y corrige, este es RPF, RPF, y este es RPF, RPF. Por acá, también acá, ¿no? Entonces, las interconexiones entre áreas, el área 1, el área 2, Perú, tiene líneas de interconexión, los PTI, ¿no? Que hemos dicho. Entonces, si este es el área 1, es el área 2, que tengo un flujo de 1 a 2, o variación de flujo de 1 a 2, que debo mantener en cero. ¿Por qué? Porque debe haber una transferencia inicial. El P12 debe ser, no sé, pues 100 megavatios. Ecuador nos puede dar quizá a futuro con las interconexiones de 500 kb, 200, 400 megavatios. Y vamos a partir del control secundario de frecuencia, mantener esos contratos, o sea, esas especificaciones de transferencias en valores constantes. Alguien va a decir, ¿se va a mantener exactamente en 200 megavatios? En lo posible, ¿no? Hay un ruidito por ahí, hacia arriba, hacia abajo, pero va a estar por ahí, pues la ingeniería del control ha avanzado bastante, ¿no? Para ello. Así es, pero eso solo se puede hacer con los AGCs y con la acción de lazo externo eh, implementado en cada país. AGC Ecuador, AGC del área 1 y el área 2. Ya. Eso es lo que vamos a hacer ahora, un sistema multiárea. Entonces, necesidades en un sistema interconectado. En un sistema interconectado que consta de varias áreas operativas, el rol del AGC es dividir las cargas del sistema entre sus estaciones, generadores, para lograr la máxima economía. Controlar correctamente los intercambios programados de potencia, ¿no? Las líneas de interconexión. Manteniendo una frecuencia razonablemente uniforme, claro, en cada área, ¿no? Por ejemplo, aquí el AGC, la primera función es mantener la frecuencia del área 1 nominal, ¿no? Y Perú también, Ecuador tiene que hacer lo mismo y Perú también, ¿no? Los AGCs, cada uno con su AGC. Se asume que el sistema es estable, por lo que el estado estacionario es estable. Durante perturbaciones transitorias y en emergencia, el AGC es colocado en modo bypass, o sea, inhabilitado, por lo que se aplican otros controles de emergencia. Sí, cuando hay una emergencia, quiere decir cuando son perturbaciones más serias, la labor de regulación secundaria se deshabilita, ¿no? Es, eh, es que el control eh, ejercido por la regulación secundaria es justamente para corregir las frecuencias, es un control más fino, ¿no? ¿Se dan cuenta? Y puede perjudicar con las acciones de control de emergencia, que es para salvaguardar la integridad del sistema, ¿no? Es otra cosa, va a haber pérdida de sincronismo de máquinas, va a haber colapso de tensión, y esas cosas no deben mezclarse con el AGC, con la regulación secundaria de frecuencia. Entonces, para un sistema de dos áreas, las variaciones de, por ejemplo, área 1, área 2, ¿no? Variaciones de la velocidad o frecuencia del área 1 y el área 2 deben alcanzar el 0, ¿no? No se sabe cómo se comportan, pero al final deben alcanzar una condición de estado estacionario 0. O sea, esos errores se van a cero. Áreas de control y AGC. En sistemas de potencia reales, un grupo de generadores están acoplados directamente y oscilan con una velocidad síncrona, ¿no? Las turbinas de generación tienden a tener las mismas características de respuesta. Dicho grupo se llama grupo coherente. Entonces es posible dejar que el control de frecuencia carga abarque todo el sistema, al cual referir en control, referido como área de control. Tenemos dos áreas, vamos a establecer un análisis multiárea, dos áreas. ¿Qué pasó en Europa? En el sistema UCTE, ¿no? El sistema europeo, un sistema súper grande. Bueno, se desconectaron líneas, por ejemplo, de 380 kilovoltios, creo que es en Alemania, y algunas otras líneas del oeste, noroeste, no sé, del sistema, y produjo la separación del sistema en tres islas o subsistemas.
Como ven acá en los colores, ¿no? Estas tres islas, ¿no? Esta isla o área 1, Portugal, España, ¿qué más? Francia, ustedes saben eso, ¿no? Italia y los demás países no lo sé. Por otro lado, creo que mitad de Alemania, esa es Alemania, ¿no? Mitad de Alemania y otros países, y acá creo que está Turquía, Grecia, etcétera. Ya, en cada una de estas subáreas produjeron pues frecuencias. Es que se separaron las áreas físicamente, ¿no? No existen, no se llegó al balance generación-carga en cada área. Entonces, se produjeron eh, frecuencias bajas en el área 3 y el área, perdón, el área 1 y en el área 3, ¿no? Y sobre frecuencias, o sea, frecuencias altas en el área 2. ¿Ok? Saben comportamiento dinámico. Siendo Europa con un montón de máquinas y cargas, imagínense, no pueden, imagínense el sistema peruano, se separa el centro norte con el sur por algún problema. Va a producir desbalances fuertes, entonces para eso están otros mecanismos, ¿no? Rechazo de carga. Aquí falló, por ejemplo, todo ese mecanismo. Bueno, antes de hablar del sistema multiárea, tenemos que hablar del control primario multiárea. Vamos a modelar eso. Se consideran dos áreas representadas por dos unidades de generación equivalentes, interconectadas mediante una línea sin pérdidas con reactancia X time, ¿no? Entonces, cada área representada por una fuente de tensión y una reactancia equivalente. Fuente de tensión o reactancia equivalente. Y aquí está la reactancia de la línea de interconexión. La potencia transmitida por la línea es esta, P12, es producto de las monotensiones, ¿no? Esas fuentes, dividido entre X12, donde X12 es X1 más X más X2, ¿no? Y ese delta 12 vendría a ser, pues, delta 1 menos delta 2. ¿No? Ya. Bueno, la ecuación 1 puede ser linealizada para una variación pequeña en el flujo de la línea de interconexión, variación de P12. Para un punto de operación, claro, tenemos que asumir un punto de operación, un punto de equilibrio, ¿no? Y sobre eso estamos linealizando. Esas cosas usted ya conoce. ¿Sí? Variación de P12, la derivada de P12 con respecto de delta 12, multiplicado por variación de delta 12. Todo esto le vamos a llamar PS, que es la pendiente de la curva potencia-ángulo en el punto de operación. Y también conocido como el coeficiente de potencia de sincronización, ¿no? Y bueno, se determina de esta forma. ¿Ya? Ese es en un ámbito de simplificar el análisis, se ha linealizado el sistema. Ya. Entonces, a ver, la variación de P12 es igual a PS, variación de delta 12, ¿no? Ahí está. Y variación de delta 1 es igual a variación de delta 1 menos variación de delta 2. Entonces, el flujo de potencia de la línea de interconexión aparece como un aumento de carga en una área y una disminución de carga en la otra. Claro, si nosotros importamos energía de Ecuador, o sea, energía viene de allá, y si ocurriese alguna cosa en la interconexión, caramba, es como si una máquina grande estuviera saliendo de operación, ¿no? Claro. Si vienen 100 megavatios de allá y de pronto se va la interconexión, perdemos esos 100 megavatios. Tenemos que, el sistema peruano tendría que vérselas con sus máquinas y sus recursos de generación para suministrar la misma potencia que hemos perdido. Bueno, el flujo, ustedes saben, va desde un ángulo mayor a un ángulo menor, ¿no? Ahí está. Y en este caso, ¿no? La interconexión y el modelo, ¿no? De las potencias de transferencia entre las áreas se pueden incorporar en un diagrama de bloques usando dos unidades, como se ve aquí. Es todo lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, tienes el PRF 1, tienes amplificador hidráulico, la turbina, aquí está el DRUP, y aquí está la ecuación de oscilación, y este es delta PL1, pero incluimos esta otra entrada proveniente de la potencia de interconexión. Eso, como está en menos, ¿no? Quiere decir que es como carga, está comportando como carga. En cambio, para el área 2 es como si fuera generación positiva, ¿no?
Ustedes me entienden, ¿cierto? Las frecuencias, bueno, viene una y otra, la diferencia, y acá se integra y tenemos los ángulos, ¿no? Variación de P12, que es PS multiplicado por variación de delta 1, variación de delta 2. Ya. Y lo de abajo es similar, ¿no? ¿Ok? Pero es para la unidad o para el área 2, ¿no? Que se representa mediante una unidad. Esta, una unidad. Unidad 2. Bien. Consideremos una variación de la carga PL1, ¿no? O sea, puede cambiar la carga, el componente que no es sensible a la frecuencia PL1 del área 1. Y el área 2 puede ser 0, pues, ¿no? Este puede ser 0, pues, solo cambia en un área. ¿Y qué pasaría? Bueno, en estado estacionario vamos a asumir pues, que tenemos la misma desviación de frecuencia, ¿no? En las áreas, y tenemos en los sumadores lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos menos PM1, que es este acá, menos, perdón, más PM1, este es positivo, más variación de PM1, menos PL1 y menos P12, ¿no? Y eso nos da igual a variación de omega D1, ¿no? Perdón, aparece aquí, ¿no? Variación de 1. Claro, ese se va a cero, ¿no? Saben eso ustedes. Ya, el otro sumador también es lo que aparece abajo, ¿no? Claro, no tenemos la variación de PL2, 0. Entonces, hay un cambio en la frecuencia y cada máquina va a aportar en potencia mecánica en función de la variación de velocidad o frecuencia y en función de los grupos, R1 y R2. Ahí está. Finalmente, reemplazando la ecuación 7 en la ecuación 6, ¿no? Esta de aquí, obtenemos lo siguiente para la frecuencia, variación de frecuencias de estado estacionario. Obtenemos que tiene la misma expresión, ¿no? Que lo que vimos en regulación primaria o control primario para una unidad o hasta dos, ¿no? ¿Ah? Si se dan cuenta, para dos unidades, sí. La diferencia es que aquí en el denominador tenemos D1 y D2. Quiere decir que depende de eso, vamos a traducirlo de esta forma. Tenemos el área 1 y área 2. Y aquí tenemos variación de P12. ¿Ah? Entonces tenemos una carga que es, recuerda, que la variación de PE1 es igual a variación de PL1 más D1, variación de omega. Y acá también, variación de P2 igual, bueno, la variación de PL2 es 0, ¿no? Entonces de frente de 2, variación de... Y esto está indicando qué cosa, variación de PM1 y variación de PM2. Perdón, variación de PM2. Ya. Entonces, estos términos que aparecen acá, lo vamos a denominar vallas de frecuencia de cada área. Es el bias natural del sistema, ¿no? Que es 1 sobre R más D de cada área. ¿Sí? Este B1 y B2. Y la potencia de la línea de interconexión se obtiene a partir también de los vallas, ¿no? Que aparece aquí. Los pueden demostrar. ¿Ya? Entonces, para el control de frecuencia de dos áreas tenemos todos estos datos. Son dos áreas, una línea de interconexión, ¿no? Y presenta los siguientes parámetros. Una base común de 1000 MVA. Hoy está en base 1000 MVA. Mejor, ¿no? Ya, regulación. El DRUP, 5% área 1, 6.25 área 2. D1 es 0.6, D2 0.9. Las inercias 5, 4, la misma base 1000 MVA. Y las constantes de tiempo que aparecen aquí. Las unidades operan en sincronismo a la frecuencia de 60 Hz. El coeficiente de potencia de sincronización se calcula a partir de la condición de operación inicial y es PS2 por unidad. ¿No? Ya, no nos interesa, está calculado. Se produce un aumento de carga en el área 1 de 187.5 megavatios. Determine la nueva frecuencia de estado estacionario y variación del flujo de potencia en la interconexión y obtener la respuesta en el tiempo. Bueno,
La variación de la carga en el área 1 debería ser, bueno, 187.5 entre 1000. Sería 0.1875 PU. Entonces, la frecuencia de estado estacionario con los valles, valla 1, valla 2, bueno, el numerador es siempre la carga, es menos la presión de PL1, nos da menos 0.005 PU, lo que es menos 0.3 Hz. ¿Sí? Eso se separa en potencia mecánica del área, de la unidad del área 1 y la unidad 2, está en el área 2. ¿Aporta cuánto? 100 megavatios y 80 megavatios adicionales. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Son 180, ¿no? Pero necesitamos 187.5. Faltan 7.5. Esos 7.5 se obtienen justamente de los términos que vimos acá, pues estos dos, ¿no? Este de acá. Este y este. O sea, D1 por variación de omega y D2 variación de omega. Este es D2 variación. Aquí está, ¿no? 3 y menos 3 menos 4.5 megavatios, que da menos 7.5. Y eso es que completa, ¿no? Las potencias. ¿No? Y el flujo de interconexión, pues lo pueden calcular aquí, que nos da menos 84.5. Entonces, a ver. Ya, vamos a poner los datos aquí. ¿Cuánto era variación de P1? Era 100 y 80, ¿no? Ya está. 100, este es 100. Este es 80. ¿Qué más tengo? A ver. Menos 3 y menos 4.7, ¿no? Y el otro era menos 87. ¿Cuánto era la carga? 187.5. Entonces el aumento era 187.5 y acá es menos 3, ¿no? Y este era menos 4.5. Eso da exactamente 180, ¿no? Como carga. Y que es igual a lo que están aportando las máquinas, 100 más 80, ¿no? O sea, la generación es 100 más 80 y las cargas es 187, no es sensible a la frecuencia, menos 3, menos 4, igual a 180. Claro, balance. Ya. Sí, sí, bueno, se entiende, ¿no? La respuesta en el tiempo, ustedes pueden simular y van a obtener justamente un error de estado estacionario, como el que vimos, ¿no? 0.05. Ya. ¿Por qué el área 2 tiene que apoyar en todo esto? Si, por ejemplo, si fuera, se produce un aumento de carga en Ecuador, por ejemplo, ya, este es Ecuador. ¿Y por qué Perú debe también participar en todo esto? Porque está, digamos, apoyando, ¿no? 80 megavatios extra y todo eso. Perú, ¿por qué? Porque no tenemos AGC, pues aquí no estamos haciendo una separación completa de las responsabilidades, que eso para eso sirve también el AGC, con la regulación secundaria. Todo el sistema se ve como si todas las máquinas del área 1 y área 2 estuvieran conectadas y aportan a la regulación de frecuencia. Aquí vemos las potencias, ¿no? Por ejemplo, miren, hay una potencia aumenta en la interconexión y también finalmente la potencia mecánica de las máquinas. Bueno, el control secundario de frecuencia en un sistema multiárea lo que hace es ¿qué cosa? Reducir el error de estado estacionario que está aquí, ¿no? Estado estacionario a 0. ¿No? Ya. Y estas potencias también, pues, ¿por qué el área 2 tiene que apoyar al área 1? No, sí, podría. Podría, pero no está dentro de sus acciones, ¿no? Ya, para, digamos, separar responsabilidades, o sea, si la carga aumenta en el área 1 tiene que suplir ese aumento de la carga con su propia generación, no tiene por qué intervenir el área 2 y viceversa. Entonces, una estrategia común para este control secundario es mantener las frecuencias en nivel valor nominal,
los flujos de la línea de interconexión a nivel programado, ¿no? O sea, acá estamos hablando que variación de variación de W1 igual variación de W2 igual 0. Acá variación de P1, 2, 0. Y cada área debe absorber sus propias variaciones de las cargas, ¿ya ven? Entonces, para encontrar eso, lo que normalmente se hace es definir un error de control de área, un ACE. Este error de control de área contiene las señales de qué? De las variaciones de los flujos de la interconexión y las variaciones de la frecuencia en las áreas, ¿no? Ya. Entonces, acá viene la cosa, ¿no? Este KI, no tienen que equivocarse con el KI este del bloque integrador, sino ese KI es otra cosa, es un parámetro definido como el bias del área, o bias en este caso, de control de área, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese bias lo vamos a determinar en forma empírica, pero en la práctica se utiliza el mismo valor que el bias natural del área, ¿no? Acá, KI es igual a BI. Y eso hace que o sea, el error de control de área que se define aquí, para cada AGC, para cada área, ¿no? Tiene su AGC, bueno, dependa de variación de P, de las interconexiones y también de los vallas, ¿no? Es que ven, bueno, inicialmente son los KI, ¿no? Vallas de control que estamos igualando a los vallas natural de las áreas. Entonces, bueno, variación de P1, variación de P21 son iguales con el signo contrario, ¿no? Los ACES se utilizan como señales de entrada para ajustar las variaciones en los set points, ¿no? De entrada. ¿Ok? Y cuando se alcanza la condición estacionario, esta variación de P12 y variación de omega se va a cero. ¿Eso cómo se implementa? Se implementa igual que en el caso de dos áreas, ¿no? Teníamos el set point, recuerda que estaba sin ninguna señal. Ahora, se incorpora la señal de error, control de área, en 1 y en 2, ¿no? A partir de esto del KI1 y KI2, pero este B1 puede ser el KI, ¿no? K1. Este es el K2 que hemos usado como, ya no pinta ni lápiz porque ya se acabó, ¿no? 2 horas exactas. K2, ¿no? K2. Ya, tiene los valles naturales del área, ¿no? Ya, eso se realimenta y aquí ven la señal de la potencia de interconexión. Potencia de interconexión, ¿no? Bueno, para formar el ACE, ¿no? Correcto, el ACE tiene la potencia de la interconexión, ¿no? Y las variaciones de la velocidad o la frecuencia multiplicado por los valles. Eso se introduce este bloque integrador hacia los set points de cada una de las áreas para corregir el error de área en cada área. Entonces, el mismo ejemplo anterior, pero vamos a incluir justamente esos dos lazos, ¿no? Y acá están simulados mediante MATLAB, ¿no? Ya desarrolló esta zona, ¿no? Seleccionado. Y encontramos esta respuesta. Si se dan cuenta, la variación de velocidad 1 y 2 va a 0, check. La variación de P1, 2 va a 0, check. Variación de PM2 va a 0, check. ¿Por qué? ¿Por qué no contribuye el área 2? Porque la regulación secundaria bloquea eso. No permite que el área 2 apoye al área 1. Sino que el área 1 resuelva su problema solo. O sea, ahí está, la variación de PM1 debe ser igual a la variación de la carga, que es más o menos 0.1875, ¿no? Del problema. Está por acá. ¿Listo? Ese control demora, pues, toma un tiempo de restablecimiento de 20 segundos, ¿no? Correcto.
Y este es el SCADA pues, en COES, ¿no? El SP7 que ahora ya cambió. No les puedo traer lo nuevo porque como no estoy en presencial, no tengo forma de pedir tomarle foto, ¿ya? Y este es el AGC de COES. Si ven, aquí está el bias. El COES es 700 megavatios sobre Hertz. Y el sistema de control de área única. Y acá ven cómo se monitorea la señal del error de control de área, ¿no? Toda esta área que aparece. Listo. La próxima clase vemos unos ejercicios de esto y para entrar al control de tensión, con eso ya viene la práctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta? A la próxima clase será. Bueno, gracias. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muchas gracias. Nos vemos. Recording